Asumimos tantas cosas todo el tiempo. Tenemos tantos prejuicios de la gente que vemos. Y así, olvidamos que el amor es lo que nos conecta. Pero, ¿cómo podemos conocer tal amor si estamos tan atrapados y consumidos en nuestras propias experiencias, buscando tal amor a través del tiempo, chocando con nosotros mismos y a su vez también contra otros, enfrentando la realidad de lo desconocido, hasta que nos encontremos con quienes nos dicen quién importa realmente, quién nos puede mostrar un amor real? Y una vez lo experimentamos, no se puede comparar con ningún otro. Amor que no conoce fronteras, amor que perdona, amor que no tiene fin. Su amor es lo que importa. Lo más fuerte es el Rey de Gloria, por favor. Aleluya. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Esa es la razón por la cual el salmista decía: es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Alguien dice amén y le aplaude más fuerte ese Rey de Gloria, por favor. Aleluya. Hoy Dios tiene una palabra muy especial para nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos dicen amén? Y le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y cuando lo tenga se puede poner de pie por reverencia a la palabra de Dios, por favor, si es tan amable. Primera carta a Timoteo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Cuando lo tenga puede ponerse de pie, porque Dios nos va a hablar. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Ya cuando vea a todo el mundo de pie por reverencia a la palabra de Dios, quiere decir que está ready, que está listo, lista. ¿Ya todo lo tenemos? Así dice la palabra de Dios, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ir desde el versículo 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir a verte. ¿Cuándo? Pronto, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es ¿qué? La iglesia. Diga conmigo: la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Diga conmigo: columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Diga conmigo: la iglesia, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pueden sentarse. Nosotros les habíamos dicho que en nuestra iglesia no nos gusta la monotonía y que íbamos a tener de vez en cuando diferentes maneras o formas de liturgia. Hoy tocó una de ellas. Los anuncios y la ofrenda los dejamos al final y nos enfocamos en la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy yo no sé si ustedes les alegra, pero o no, o simplemente van a extrañar, pero hoy es el último mensaje de una serie muy larga que tuvimos titulada La Iglesia. Diga conmigo: la iglesia. En esta serie tuvimos diferentes enseñanzas de parte de la palabra de Dios. El primer mensaje fue entre el paraíso y el infierno. Comenzamos con la conversión. Luego el segundo, el fruto artificial, fue el título del mensaje: el proceso y la transformación del creyente, los frutos del creyente y la madurez espiritual. Después el compromiso, la membresía de la iglesia y las ordenanzas de la iglesia fue el tercer mensaje. El cuarto mensaje fue nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, el servicio en la iglesia, nuestra devoción y adoración a Dios. El quinto mensaje fue la predicación de la iglesia.
El sexto mensaje fue las creencias esenciales y no negociables de la iglesia. El séptimo mensaje fue el discipulado y la enseñanza bíblica y la iglesia como única autoridad establecida por Dios para la enseñanza y el discipulado al creyente. El número 8 fue estructura, estrategia, propósitos y visión de nuestra iglesia. El décimo mensaje fue discípulos formando discípulos. Después, el siguiente mensaje fue el amor de la iglesia, el ministerio en la iglesia, acción social. Invitamos a un predicador. El siguiente mensaje fue la misión de la iglesia, el evangelismo. Allí invitamos a otro predicador. Y hoy vamos a hablar acerca de razones bíblicas para cambiarte de iglesia. Diga conmigo, razones bíblicas para cambiarte de iglesia. Vamos a estar hablando acerca de una non-profit, una organización no lucrativa, y algunos valores que como iglesia tenemos. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Una serie un poco larga, pero que valió la pena esta jornada, descubriendo lo que realmente es la iglesia, porque como cristianos se nos ha olvidado. Diga conmigo, la iglesia es la casa de Dios. Diga conmigo, la casa de Dios, donde Dios reina, donde Dios gobierna, donde Dios se manifiesta, donde habita su presencia. Es imposible congregarse como iglesia en la casa de Dios, en este recinto que ha sido dedicado a Dios como casa de Dios, para que Dios se pasee y se mueva en medio de la adoración, de la entrega, de la búsqueda de sus hijos. Es necesario que cuando nos congreguemos en la casa de Dios se manifieste su presencia en nuestras vidas. ¿Me dicen amén? Si no se ha manifestado y si no se manifiesta en cada reunión la presencia de Dios en tu vida, te voy a decir qué es lo que te está faltando. Te está faltando búsqueda y te está faltando entrega. En el libro de Apocalipsis hay un versículo que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y está hablando acerca de la búsqueda de Dios a través de la oración en el contexto bíblico del pasaje. Y cuando nosotros nos reunimos en la casa de Dios, Dios está aquí. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, su presencia está aquí. El primero en llegar, el primero en estar presente, nuestro invitado especial es el Espíritu Santo, y Él está aquí. Y Él se pasea y se mueve en medio de la adoración y la alabanza de sus hijos. ¿Alguien dice amén? Él está aquí, pero Él está tocando a la puerta. Y si alguno oye su voz, dile al que está a tu lado, tienes que escuchar su voz. Y abres la puerta de tu corazón y le buscas y te entregas, Él entrará a ti. Entraré a Él, cenaré con Él, dice la Escritura, y Él conmigo. Es imposible que alguien que busca la presencia de Dios no la encuentre, porque Él está aquí. El que le busca, lo encuentra. ¿Alguien dice amén? Él está ahí. Denle un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria. Luego el apóstol Pablo dice: no solamente Dios está con nosotros, nos reunimos en la casa de Dios, sino que la iglesia, diga conmigo, es columna, no pero con ganas, columna y baluarte de la verdad. ¿Me dicen amén? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Le voy a decir algunas razones bíblicas que le dan a usted la oportunidad de cambiarse de iglesia. Le voy a decir algunas cosas que no son válidas para cambiarse de iglesia. Y le voy a hacer de un blog cristiano, de un documento para pastores, escrito para pastores. Le voy a hablar acerca de 3 luces. Diga conmigo: luz verde, luz amarilla y luz roja. ¿Alguien dice amén? ¿Para qué sirve la luz verde? Dale, ¿verdad? Go.
Continúa, sigue. Razones bíblicas para dejar la iglesia va a ser la luz verde. Luego le voy a hablar de la luz roja. Diga conmigo, luz roja. La luz roja son las cosas por las cuales por ningún motivo, razón o circunstancia usted debe de utilizar para dejar su iglesia. Ese es un no. No puedes continuar, no puedes irte a otra iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Y diga conmigo, luz amarilla. Luz amarilla es: detente, habla, conversa y mira para ver si hay un cambio en tu corazón o en la iglesia antes de abandonar la iglesia. Si no hay un cambio y una transformación en la vida del creyente y en la vida de la iglesia, entonces tú puedes después irte de la iglesia. Como pastor, yo no quisiera que nadie se fuera de la iglesia. ¿Me dicen amén? Empiezo con esta quote, el mensaje, para irnos de lleno. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia necesita soldados de milicia. Diga conmigo, soldados de milicia. Nosotros estamos en una guerra espiritual en la cual no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. El apóstol Pablo dice que debemos de pelear la buena batalla de la fe y que debemos de luchar como soldados de la milicia de nuestro Señor Jesucristo. Un buen soldado no abandona su ejército. Ni un amén santo. Diga conmigo, soy un soldado de Cristo Jesús. Y un soldado no abandona su ejército. No lo abandona cuando las cosas están bien, pero menos lo abandona cuando las cosas no están mal. Cuando las cosas están mal, perdón. Un buen soldado no abandona en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la guerra. Un buen soldado, cuando alguien está herido, no lo abandona, sino que al contrario lo protege, lo arrastra para que esté en bien. Y aunque haya un muerto, un soldado caído, no lo abandona en el campo de batalla, sino que lo lleva para que tenga una buena sepultura. ¿Alguien dice amén? Nosotros tenemos que despertar en nuestra mente y en nuestro corazón la metáfora que Dios hace usando al apóstol Pablo, de que somos soldados de milicia. Diga conmigo, soldados de su milicia. Y entender que nosotros debemos de estar, cuando todo está bien, en las luchas, en las pruebas, en las guerras. ¿Me dicen amén? Pero aunque tengamos ese concepto y ese principio de soldados, también necesitamos obreros de su viña. Diga conmigo, obreros de la viña. La iglesia es un cuerpo que tiene un trabajo y somos obreros en la viña del Señor. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Ninguna parte del cuerpo le puede decir a otra parte del cuerpo, no te necesito. Porque la cabeza del cuerpo, dice la escritura, es Cristo Jesús, y de Él recibimos nutrición y fortaleza como iglesia. Y una vez que formamos el cuerpo de Cristo local, la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Alguien dice amén? Y cada uno tiene su propia función. Y cuando ustedes y yo no realizamos nuestra función de servicio de obreros, todo el cuerpo se duele. ¿A cuántos en algún momento se han lastimado un pie o una rodilla? ¿Y cómo camina? ¿Puede desempeñar sus labores diarias normal? No. Si usted se llega a romper un hueso de un brazo, especialmente los que somos derechos, o si es izquierdo, pues el brazo izquierdo, ¿cómo siente cuando no puede mover su brazo? Yo no sé usted, pero yo me siento un inútil. Con tan solo no tener un brazo, no se puede hacer lo mismo. No se puede funcionar bien. Cada miembro de la iglesia, para que el cuerpo funcione bien, cada uno debe de estar haciendo su labor. ¿Alguien dice amén? Y apoyarnos los unos a los otros. Esa es la iglesia. Vamos a ir a la luz verde. Diga conmigo, luz verde.
razones bíblicas para dejar una iglesia. Número 1, la razón del evangelio. ¿Alguien dice amén? Y ahí vamos a lo que el apóstol Pablo y el libro de Apocalipsis dicen, y son las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas y las enseñanzas de hombre. Cuando una iglesia no está predicando el evangelio bíblico, tienes que salir huyendo de esa iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? La esencia del evangelio nosotros la conocemos, y el apóstol Pablo en todos sus escritos y los otros apóstoles o los discípulos que escribieron la palabra de Dios siempre nos han dicho: cuidado con las falsas doctrinas, cuidado con aquellos que enseñan una doctrina diferente a la que se nos ha predicado. Aun si es un ángel del cielo que les trae un evangelio diferente, no lo crean. Y todo aquel que predique un evangelio no bíblico sea maldito. El Apocalipsis hace una advertencia y dice: cualquiera que le añada, diga conmigo, el que le añada o le quite a estas escrituras, porque con el Apocalipsis se selló la palabra de Dios, sea anatema, sea maldito. En el momento en que un pastor comienza a agregarle al evangelio, lo comienza a echar a perder. ¿Me dicen amén? Y va a hacer más daño que provecho. En el momento en que una iglesia o un pastor comience a quitarle al evangelio, lo comienza a diluir y comienza a hacer un evangelio light, no bíblico. Y entonces volvemos a los dos extremos que le hablaba la semana pasada. Un evangelio que se le agrega enseñanzas de hombres es un evangelio como el que en la Biblia está, que eran los judaizantes. Diga conmigo, los judaizantes, los legalistas, los que exigían más de lo que estaba escrito. ¿Me siguen hasta aquí? Se dejaban llevar por tradiciones de hombres y no por la palabra de Dios. Y no podemos permitir darnos el lujo en los tiempos en los que vivimos de estar en una iglesia donde hay tradiciones de hombres y no palabra de Dios. ¿Me dicen amén? Por ejemplo, y sin el afán de criticar ni mucho menos, hay iglesias que establecen como doctrinas cuestiones que son secundarias, como cortarse o no el cabello, pintarse o no el cabello, hacerse chinos o no hacerse chinos. Imagínese usted, alaciarse o no el cabello, pintarse o no. Y mandan al infierno a la gente que se pinte el pelo. Hay iglesias que ni desodorante usan porque eso no es natural, aunque a usted le dé risa. Hay iglesias que se van al extremo de lo natural, que se han llamado iglesias nudistas, donde el predicador, entre comillas, predica desnudo, la congregación está desnuda, porque así Dios nos trajo al mundo. Y han hecho noticia. ¿Me siguen hasta aquí? Han hecho de las tradiciones de hombres doctrinas, cuando lo único que necesitamos es estudiar la palabra. ¿Me dicen amén? Le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. Los pecadores, las personas no creyentes, son salvos mediante la gracia de Dios y la fe en Cristo, sin añadirle ni quitarle a la doctrina del evangelio. Cuando alguien diluye el evangelio, da lugar al libertinaje. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuántos creen que a Dios le importa lo que hablamos? ¿O solamente le importa el corazón? La Biblia es clara: ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino toda aquella que produzca la mutua edificación. Y hay cristianos que dicen: no, a Dios no le importa, lo único que le importa es el corazón. Estás diluyendo el evangelio. Debemos de evitar el libertinaje y el legalismo. Hay gente que dice: no importa cómo vayas a la iglesia. Si tú eres un cristiano, sí importa cómo vayas a la iglesia. Debes de ir vestido, vestida con decoro. ¿Alguien dice amén? No puedes llegar a la iglesia con unas licras hasta aquí, con las que vas a salir a ejercicio.
Al menos que sea una persona no creyente, no le vamos a cerrar las puertas por eso. Porque Dios en su gracia y en su misericordia cambia y transforma vidas. Pero si tú has leído que ante todo las mujeres se vistan con atavío y con decoro, tú debes de vestirte con decoro. ¿Alguien dice amén? Y ni siquiera les estoy hablando de pantalones o no, esos son mandamientos de hombres. Les estoy hablando de simplemente decoro. ¿Cuántas mujeres entienden lo que es decoro? Es sencillo. Al momento de venir a la iglesia y de elegir tu outfit para la iglesia, solamente tienes que preguntarte: ¿este outfit honra a Dios? O en la comunión que tienes con el Espíritu Santo, lo único que tienes que hacer es: Espíritu Santo, ¿este outfit te agrada? El Espíritu Santo te va a hablar, te va a redarguir. Pero hay iglesias a las cuales yo he llegado donde, perdónenme, no soy legalista, pero llegan unas mujeres, unas muchachas con un escote o enseñando casi la pompi de las faldas tan cortas con las que están. Y para esas iglesias llenas de libertinaje no importa nada. A Dios lo que le importa es el corazón. ¿Me siguen hasta aquí? La palabra de Dios dice que los hijos de Dios no pueden ser piedra de tropiezo ni en su manera de actuar, porque tenemos que imitar a Cristo, ni en su manera de hablar, porque Dios nos va a juzgar de toda palabra que salga de nuestra boca. No podemos ser piedra de tropiezo con nuestra desobediencia, porque Dios nos ha mandado para obedecerle, para consagrarnos y santificarnos en Él. Debemos de crucificar al viejo hombre todos los días. En esto conocerán que son mis discípulos, cuando llevan fruto, porque todo árbol que no lleva fruto no sirve para qué, para nada, sino para solo una cosa: ser echado al fuego. El cristiano, el creyente, el que tiene conocimiento de la palabra de Dios, tiene que llevar frutos dignos de arrepentimiento. Una fe sin obras es una fe muerta. Al evangelio ni se le agrega con el legalismo, ni se le quita y se le diluye con el libertinaje. El cristiano imita a Cristo en todas las áreas de su vida. ¿Me dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso al Señor. Primera razón bíblica, diga conmigo: falsas enseñanzas, falsas doctrinas, donde se permite todo con los servidores, con los líderes, y no se exige nada, porque a Dios lo que le importa es el corazón. Y hay gente ministrando en fornicación, viviendo en unión libre, viviendo en adulterio. Todo el mundo lo sabe, pero siguen de líderes, siguen ocupando puestos. Diga conmigo: eso se le llama libertinaje. La iglesia es un hospital y recibimos con un abrazo y con amor a todos, porque así Dios nos recibió. Nosotros no podemos cambiar para poder venir a los pies de Cristo. Venimos a los pies de Cristo tal y como estamos, y luego Él nos cambia y nos transforma con su amor, con su gracia y con su misericordia. La iglesia no puede juzgar ni condenar a nadie. Debe de restaurar y debe de amar. Pero aquel que ya conoce y que ha caminado en el evangelio tiene responsabilidades de hijo de Dios. Y no puedes vivir como el recién convertido. ¿Me dicen amén? Si tú ya tienes conocimiento de la palabra de Dios, tienes que vivirlo y tienes que practicarlo. El nuevo creyente, conforme va escuchando la palabra de Dios, las enseñanzas, conforme va siendo discipulado, conforme va leyendo la Biblia, Dios le va cambiando y le va transformando. ¿Alguien dice amén? Y tenemos que tener amor y paciencia con los nuevos convertidos y ayudarles. Pero cuando ya tienes tiempecito y ya eres un cristiano que se supone que seas maduro, usted me dirá: pastor, ¿y cuánto tiempo? La Biblia no dice de en cuánto tiempo alcanza la madurez. Yo como pastor veo una base bíblica. El pastor por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, agarró 12 discípulos desde ceros y los discipuló por ¿cuántos años? 3 años, y luego los envió a desarrollar su misión y su labor. Para mí, por lo que veo en mi Señor Jesucristo, un cristiano con 3 años de ser cristiano ya debió haber crecido y madurado. Ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me dicen amén? Ya debió haber habido un cambio en su vida. Ya debe de ser
como Jesús. Ya debe de pensar, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Alguien dice amén? Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Número 2, diga conmigo, cuestiones doctrinales. Le hablé de diluir el evangelio, el mensaje del evangelio. Número 2, tienes luz verde y debes de salir de una iglesia cuando se exija negar en lo que tú crees que está en la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Tenemos que vivir por fe, diga conmigo, porque por fe andamos y no por vista. Debemos de vivir con la conciencia en contra del pecado. Eso está en Santiago 4:17. Y debemos de poner a prueba todas las cosas. Las cuestiones doctrinales no se pueden tomar a la ligera. Deben de ser cuidadas y protegidas. ¿Me dicen amén? En el libro de Judas, el jueves en el seminario bíblico, Dios nos hablaba y nos enseñaba y nos decía: contiende ardientemente por la sana doctrina. Hay doctrinas esenciales que no podemos cambiar ni adaptar para nuestra conveniencia. Usted sabe que hay predicadores chamanes, manipuladores y controladores que no usan la palabra de Dios como la principal razón de la transformación de la persona, sino que usan técnicas de manipulación, técnicas de la brujería, de los chamanes, de signos zodiacales, con el único fin de atraer gente. Hoy en día hay personas vendiendo aceitito de la unción, prometiendo sanidades a todo mundo. Esa es falsa doctrina. El aceite es solamente símbolo del Espíritu Santo, pero no existen trapitos ungidos. Santo, ni un amén. No existe aceitito ungido de $50. No existe la estaquita de la cruz de Cristo que cura todas tus enfermedades y ahuyenta los espíritus malignos. No existen las veladoras. No existen las fotitos. Todo lo que digan, esto es un acto simbólico, traiga la prenda de fulanito y vamos a orar. En una reunión de matrimonios, traiga la ropa interior de su esposa porque Dios lo va a usar para hacer algo en su matrimonio. Ustedes se ríen, pero lo he escuchado en iglesias supuestamente cristianas. ¿Me siguen hasta aquí? Traiga la foto de su familiar para orar por su conversión. ¿De verdad necesita una foto para orar por la conversión de un familiar? Eso ya es una mezcla con otras prácticas no bíblicas. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy en día en muchos lugares están haciendo prácticas no bíblicas que dañan la esencia de la doctrina. ¿Me dicen amén? Hoy nos gusta ser extravagantes con el fin de ser innovadores. Y hablamos en muchas ocasiones y ponemos títulos tontos a los mensajes, absurdos. Hablamos de tonterías que ni siquiera tienen que ver con la Biblia. Hoy muchos predicadores no solamente se han enfocado, o iglesias se han enfocado en traer todas esas prácticas a la iglesia, sino que también se han enfocado en despojar de sus pertenencias a la iglesia. Una iglesia donde se trae a un ministro para que toque sus emociones y cuando usted está llorando le saque el dinero. Esa es una práctica no bíblica y debe de huir de ahí. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuándo fue la última vez que en nuestra iglesia, cuando usted está en su momento más íntimo con Dios, le dijimos: traiga sus prendas de oro para sembrarlas al Señor, que Dios le va a bendecir? Traiga los tenis Jordan para venderlos.
venga y pacte con el Señor, porque con ese pacto su matrimonio le va a cambiar, su familia le va a cambiar, le va a llegar su carro, le va a llegar su casa. No hay nada que mueva más el corazón de Dios. No existe dinero en el mundo que compre el favor de Dios. Lo único que Dios necesita es un corazón contrito y humillado, que viene delante de Él y le ruega y le suplica de todo corazón. ¿Alguien dice amén? Eso sí es Biblia. Vemos a un publicano y vemos a un fariseo. Uno está dándole cuentas a Dios, diciéndole: yo soy bueno, yo hago esto, yo diezmo, yo ofrendo, yo no soy como aquel que está allá, que es malo, gentil, publicano. Y el otro venía con todo su corazón rendido, diciéndole: Señor, no soy digno de ti, no merezco nada de ti, pero ten misericordia. La oración de quien aceptó el Señor, dice nuestro Señor Jesús: de aquel que vino con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Ustedes no tienen porque no reciben, y cuando piden, piden mal. Ustedes no tienen y no reciben porque no piden, y cuando piden, piden mal. Piden para satisfacer sus propios deseos. ¿De qué te sirve pactar con el Señor si no cambias tu vida? ¿Tú crees que por $500 o por $1,000 que traigas al altar ya comprometiste a Dios para que te dé lo que tú quieres? No. Él necesita un corazón contrito y humillado. Él necesita un corazón de obediencia. Él necesita un corazón consagrado. ¿Alguien dice amén? Él necesita una vida llena de fe, una vida llena de amor, que vive en su primer amor, una vida llena de servicio. Ahí es que se agrada a Dios en bendecir a sus hijos. Aquellos que entran al lugar secreto y cerrada la puerta buscan a su Padre que ve en lo secreto, y entonces Dios que ve en lo secreto, ¿qué hará? ¿Qué hará? Les recompensará públicamente. ¿Dónde están los de $1,000? ¿Dónde están los de 500? Bueno, ya los de 50, los más pobrecitos de 20, aunque sea algo. Al último, lo que tenga, tráigalo. Huye. Huye. Hay una ley de siembra y cosecha que debe de nacer del corazón, de tu fidelidad a Dios. Los diezmos y las ofrendas son bíblicos, pero nacen de la gratitud al Señor, nacen de la fidelidad a Dios, nacen de la fe y la confianza en Dios. ¿Alguien dice amén? Pero hoy en día en muchas iglesias se está abusando para que el pastor se enriquezca a sí mismo. ¿Me dicen amén? Yo le dije a los líderes: miren, yo quiero tener mi pequeño negocio para que Dios me bendiga, porque el día de mañana, cuando Dios me bendiga grandemente y esté en mis 50 y pueda disfrutar del evangelio sin preocupaciones, no me digan: mira, le fue bien en la iglesia. Yo no quiero eso. Yo quiero trabajarlo duro, con dolores y con lo que sea, poniendo a Dios primero, y que Dios me bendiga. Y el día de mañana decir: Dios me lo dio y lo trabajé también, y me voy a esforzar hasta que Dios me dé fuerzas. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: huye de ahí. Usted sabe que hay pactos en la Biblia y que la gente malentiende los pactos. Hoy vivimos en días de pactos, y la gente malinterpreta ese tema. La mayoría de los pactos en la Biblia eran pactos donde el pacto dependía de una sola parte del pacto, solo de Dios. El hombre nada hacía, porque en el momento en que tratara de hacer algo, echaba a perder el pacto. A esos pactos en teología se les llama pactos unilaterales, que son la mayoría de pactos donde Dios bendice. El día en que con tus propias fuerzas trates de ganarte algo, no lo vas a lograr. El Hijo de Dios depende de su gracia y de su misericordia y de su amor y de su bondad. No trate de ganar nada, porque no nos merecemos nada. Es su amor, es su misericordia, es el amor del Padre que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte al Señor. Razones doctrinales, manifestaciones extrañas, supuestamente del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver en la próxima serie. Se titula El Espíritu Santo y sus manifestaciones bíblicas, no lo que hoy en día hay, que es un desorden.
¿Me siguen hasta aquí? Otra falsa doctrina muy común hoy en día es una mezcla de metafísica. En teología se le llama la confesión positiva. Es la que promete el evangelio de la prosperidad que empezó durante la revolución industrial en los Estados Unidos. Ya conmigo, el evangelio de la prosperidad, donde prometen que tú debes de estar sano porque eres un hijo de Dios, que ninguna enfermedad te puede tocar porque eres un hijo de Dios, que tienes que estar bendecido y próspero. El apóstol Pablo, yo no sé dónde dejó la doctrina de la prosperidad, si fuera real, porque él dijo: yo sé vivir en la abundancia y en la escasez. He pasado hambres, he pasado luchas, he pasado maltratos, pero en todo he visto a Dios. ¿Alguien dice amén? Dios no nos prometió que todo iba a estar bien y que tenías que estar y que tenías que ser millonario y que tenías que estar sano todo el tiempo. En este mundo tendrían aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Falsas doctrinas, diga conmigo: metafísica, confesión positiva. Yo declaro, y pensamos que con nuestras declaraciones podemos obligar a Dios. No, las únicas declaraciones que podemos hacer son llamar las cosas que no son como si fuera y aceptar su voluntad. That's it. Diga conmigo: aceptar su voluntad. No significa que lo que tú declares eso va a suceder. En un jueves de seminario bíblico yo les enseñaba a los hermanos que a mí me enseñaron que todo lo que toquen las plantas de tus pies será tuyo, y que todo lo que tú quieras, nada más imponle las manos y reclámalo. ¿Quién eres tú para reclamarle a Dios? ¿Han escuchado ustedes eso de que reclama tus promesas? En la Biblia no hay nadie que reclame sus promesas. En la Biblia hay oraciones que dice: acuérdate de lo que tú le prometiste a tus hijos. Acuérdate de dónde nos sacaste. Acuérdate, Señor, de esto. Acuérdate. No hay ningún te reclamo mis promesas porque son mías. Eso no existe. Ante todo está la humildad del Rey de Reyes y Señor, hacia el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Alguien dice amén? Si usted estuviera en una iglesia de esas, tiene luz verde, pero esa no es esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia bíblica y cristocéntrica. No toda iglesia tiene seminario bíblico gratuito, en el cual prepara a sus miembros, prepara ministros, prepara líderes. Lo único que tiene que hacer es comprar su libro de estudio. That's it. No toda iglesia tiene un discipulado como el nuestro, donde las personas son procesadas. Diríamos en inglés: by the way, el próximo jueves es la última clase de introducción al Nuevo Testamento. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y de este jueves al otro, si usted ya tomó su clase 101, le esperamos para la clase 201. Son 4 sesiones, 4 jueves. Después de esos 4 jueves tiene que estar presente en la clase 301, que son otros 4 jueves. Reanudamos seminario bíblico y luego regresamos a la clase 401, para que todos los que no han pasado por su clase 101, los que no han pasado por su clase 201, pero que ya tomaron en primeros pasos la clase 101, puedan venir a tomar su clase 201. ¿Alguien dice amén? ¿Le da un fuerte aplauso al Señor? Pastor, ¿y por qué hay tanta gente que no ha tomado su clase 201? Porque no teníamos un buen proceso. Que Dios me abrió los ojos y por fin Dios me iluminó para poder hacer este buen proceso y procesar gente y discipularla. Ahora clase 101, 201, 301 y 401 va a ser dada por 4 maestros. Yo voy a dar la clase 101, termino mi clase 101, damos un break de una semana y luego de ahí pasan con el siguiente maestro. El mismo grupo que yo traje en la clase, que yo tenía en las clases 101, tiene que tomar un break de una semana y regresar a otras 3 o 4 sesiones de la clase 201. Les damos una semana o 2 de break y luego van a regresar con otro maestro a la clase 301. 1 o 2 semanas de break y luego van a regresar con el último maestro a la clase 401. Y se supone que de ahí tengan los esenciales de la vida cristiana para poderse valer en su relación con Cristo por su propia cuenta. Qué bonito, qué hermoso. Yo le voy a dar un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo: una iglesia cristocéntrica. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: una iglesia que no impide el mover del Espíritu Santo, pero bíblico.
Una iglesia donde no se le da lugar al Espíritu Santo, debes de salir corriendo. Porque el poder del cristiano y de la iglesia, su guianza, su caminar, su santificación, hasta nuestro encuentro con Cristo y la madurez del cristiano, está en cultivar una relación íntima con la presencia y la persona del Espíritu Santo. ¿Me dicen amén? Una iglesia donde no se habla del Espíritu Santo, una iglesia donde no se busca del Espíritu Santo, una iglesia donde no se le dice a la gente que el Espíritu Santo mora aquí y que debe de vivir y tomar decisiones escuchando al Espíritu Santo. Una iglesia que no se le anima a que estudie la palabra, a que tenga tiempos de oración. Una iglesia que no se le anima a que busque en el lugar secreto la presencia de Dios y que disfrute de la compañía del Espíritu Santo, de la comunión con el Espíritu Santo, debe de salir huyendo de ahí. Porque la iglesia puede únicamente hacer su labor cuando recibe el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? La clase 301 tiene que ver con solo dones espirituales. Una iglesia donde no se le habla de los dones del Espíritu Santo a la iglesia es una iglesia muerta, sin vida, que no va a producir un impacto. ¿Me dicen amén? Cada uno tiene dones dados por Dios al momento de su conversión. Y todos esos dones, dice la palabra de Dios, que son por una razón, motivo o circunstancia, para la edificación de uno mismo o del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, del cuerpo de Cristo. Me dicen amén y dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. Número 3, de la luz verde. Diga conmigo, no hay crecimiento, no hay alimento. En reuniones de pastores en las cuales Dios me ha permitido compartir y dar una enseñanza, yo les he dicho a los pastores: no podemos ni reclamarle a Dios, ni sentirnos mal, ni lastimarnos en nuestro corazón cuando las ovejitas no tienen pasto verde y se van a buscar pastos verdes a otro lugar. Si un pastor lo único que ofrece en su enseñanza y en la predicación es pasto seco, yo no le puedo reclamar a Dios que la gente y las ovejitas se vayan al terreno de al lado porque hay pastos verdes, porque no estoy cumpliendo con mi responsabilidad. ¿Me dicen amén? Aquí usted no puede decir: es que yo no crezco. Usted no crece porque no viene a comer. La mesa está servida y no hay excusa para no crecer. Lo tenemos online, lo tenemos en YouTube. Solamente tiene que tomar el tiempo y alimentarse. Si usted está flaco, raquítico y esquelético, no es por culpa del liderazgo ni del pastor de la iglesia, es su culpa. Es como esos jovencitos que les hablan: ya está la comida, no tengo hambre, pura maruchan quieren comer. Así hay cristianos hoy en día. Videitos de 3 minutos, videitos de 5 minutos, motivación, metafísica. Escuchamos un motivador y ¡wow! ¡Qué palabra! ¿Cuál palabra? Eso no es palabra. Empieza a estudiar las clases de seminario bíblico en YouTube y vas a saber qué es palabra. Empieza a escuchar, déselo fuerte al Señor, los videos, los documentales, el comentario bíblico en YouTube que le he mandado en EP News, y vas a saber qué es palabra. Contexto histórico, cultural, léxico sintáctico, teológico, un análisis hermenéutico de toda la Biblia. Le mandé comentarios bíblicos hablados para que no tenga que leerlos. ¿Me siguen hasta aquí? Si usted no crece es porque no quiere, no porque no hay alimento verde aquí. Pero hay pastores, y se lo digo con mucha vergüenza, le pido perdón por esos pastores irresponsables, que cada domingo, no cada domingo, pero si tú escuchas sus mensajes, vuelven a repetir y a repetir y a repetir los mensajes con los mismos títulos. Por lo menos deberían de cambiarle los títulos. Escuché a un pastor que tengo algunos años, y no estoy criticando, le estoy dando un ejemplo. No le voy a decir nombres por ética. Desde que yo tengo uso de razón, he escuchado los mismos títulos que salen de su boca. Usa su misma libreta de apuntes con los mismos títulos y a veces ni se acuerda qué mensaje ya predicó. Qué triste eso. No se preparan,
no estudian, no tienen nada nuevo que dar. ¿Por qué? Porque están secos, están vacíos de palabra de Dios. No hay oración, no hay intimidad con Dios. Siguen haciendo el trabajo, pero lejos de Dios. Es lo peor que le puede pasar a un pastor. ¿Alguien dice amén? Siguiente punto, razón bíblica para dejar la iglesia. La que le dije es que hay pastos secos, no hay crecimiento, no hay palabra, no hay enseñanza, no hay discipulado. Las ovejitas van a huir a otro lugar. Siguiente punto, diga bien fuerte conmigo: razones de beneficio personal. Hay iglesias donde el pastor recibe los diezmos y las ofrendas y él se queda con todo. Las propiedades, todo lo de la iglesia está a nombre de él y no de la incorporación de la Inc., que es la iglesia. Todo lo que la gente dona, él saca beneficio personal y no le da cuentas a nadie. ¿Me siguen hasta aquí? Él es el dueño de la iglesia. Si la iglesia se deshace, él se va a quedar con el dinero de la venta de la propiedad. Él se va a quedar con los instrumentos, los va a vender y se va a quedar con el dinero. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando una persona descubre que la única razón de que el pastor sea pastor es por ganancias deshonestas, como dice la Biblia, usted debe de huir de esa clase de pastores y predicadores que ven el pastorado como un negocio y como un trabajo, no como un llamado que demanda responsabilidades del pastor. Hay pastores que no hacen nada, no trabajan, no se esfuerzan. La iglesia está raquítica, se está muriendo y ellos ni en cuenta. Mientras haya quien diezme y ofrende, ellos están bien. No preparan líderes, no preparan maestros, no hay entrenamientos, no hay nada. Ni siquiera pueden decir que están ganándose su salario. ¿Me siguen hasta aquí? En nuestra iglesia tenemos clases de crecimientos para líderes, tenemos escuela para líderes con 4 bases o con 4 pasos: liderazgo 101, 201, 301 y 401, que ya estamos a punto de comenzar con 201. Tenemos entrenamiento para voluntarios, cada año preparamos nuevos voluntarios. La responsabilidad de cada líder es preparar a cada voluntario para el servicio, para que todos le demos lo mejor y la excelencia al Señor. Le animamos a que lea, tenemos vigilias. ¿Alguien dice amén? Tenemos tiempos de oración, acomodando la oración para que usted pueda venir. Le dije, hoy vamos a estar de 10:30 a 11:30. A los que les encanta orar, vamos a tener una hora de oración. Los jueves vamos a tener otra hora de oración. ¿Me siguen hasta aquí? Preparamos gente, pero hay pastores que están como pastores solamente por el dinero, no por la labor que tienen que hacer, por la responsabilidad que tienen. Nuestra iglesia no es así. Nuestra iglesia, yo le he dicho, y a cada nuevo miembro le explico el proceso de las finanzas en nuestra iglesia. Número 1, diga conmigo, el dar es como dice la Biblia: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice y ama al dador alegre. Diga conmigo, es por gratitud, por fidelidad y de manera voluntaria. ¿Me dicen amén? El dinero se usa para los gastos de la iglesia, y el pastor solamente tiene su salario pastoral y no puede agarrar nada más. Se lo he dicho en otras clases. Se recoge la ofrenda de manera voluntaria para poder pagar luz, agua, equipos, renta, etcétera, porque todo eso cuesta. El papel que usa en el baño cuesta. El papel para las manos cuesta. El jabón cuesta. ¿Me siguen hasta aquí? El aire acondicionado y el bill de la luz cuesta. Las sillas en las que usted está sentado cuestan. El sonido, los micrófonos y los instrumentos cuestan. Ojalá todo fuera gratis, pero no es así. ¿Quiénes lo compran?
la generosidad. Cada primer día de la semana, cada uno de según haya prosperado. ¿Me dicen amén? Se recoge, allá lo cuentan 3 personas, llenan la hoja de depósito, la firman las 3, cuentan, recuentan, y luego se va y se deposita. Y la hoja de depósito debe de coincidir con la cantidad en la cual firmaron 3 personas, y no se puede corregir, porque ahí hay oportunidad de robar. Establecimos un proceso para que nadie pueda robar lo que es de Dios. Ni siquiera en experiencia propia, antes de que yo fuera pastor, se descubrió que una persona estaba robando. ¿Y sabe qué hacía? Corregía la hoja de depósito y decía: nos equivocamos al contar. Cada semana faltaban 100, 200, hasta $300. Y así fue como la descubrieron. De ahí aprendí que no se puede corregir la hoja de depósito. La hoja de depósito, lo que cuentan esas 3 personas de confianza, debe de coincidir con lo que se deposita. Los líderes ven todas las entradas y todas las salidas, y ven en lo que se utilizó el dinero para este evento, para esto, para aquello. Se les explica. Se abren los statements del banco, y en los statements del banco el pastor solamente tiene su cheque semanal, sus vacaciones, su ofrenda de día del pastor, su bono navideño. That's it. No puede subirse el salario al menos que los diáconos lo lleven al grupo de líderes diciendo: ya es tiempo de que le demos un salario al pastor, un aumento de salario, lleva tanto tiempo sin recibir salario, ¿cuánto es lo que podemos dar? Porque los diáconos cuidan de la estabilidad y del bienestar del pastor. El pastor no maneja y hace lo que él quiere. Lo único que sí hacemos es que el pastor es responsable de que todos los gastos se lleven a cabo y que se establezcan las prioridades, y de cuidar que nadie abuse de lo que es de Dios. El pastor tiene que tener temor de Dios y no ser pastor por ganancias deshonestas o solo por dinero. Yo le he dicho, si esto Dios lo llega a terminar en algún momento en la vida de nuestro ministerio, todo lo que hay aquí no es de nadie, es de Dios, y es para el reino de Dios. Y esto se va a la Asociación Bautista, y ellos que repartan a iglesias que van comenzando, a plantadores de iglesias. Las cuentas no las basean los líderes y el pastor. Yo me quedo con tanto y tú te quedas con tanto. Todo se dona porque no es nuestro, es de Dios. ¿De qué te sirve ganarte el mundo entero si pierdes tu alma por falta de temor a Dios? ¿Usted cree que vale la pena por unos cuantos dólares irse al infierno? Para mí no. Para mí primero está mi Dios, porque al final de cuentas Él me va a poder proveer porque soy su siervo. ¿Alguien dice amén? Por último, diga conmigo: razón personal por cuestiones de distancia. Usted sabe que en mis tiempos se practicaba algo, y era que cuando alguien se movía de iglesia pedía una carta de recomendación para la nueva iglesia que iba a ir, y se comunicaba de pastor a pastor y se encargaban las ovejitas. Pero hoy en día, en muchas ocasiones, no siempre, pero ya no sucede, porque la mayoría, no todas, pero muchas de las ovejitas que salen de iglesias son ovejitas rebeldes que no se sujetan a la autoridad del pastor, y van haciendo daño de iglesia en iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Y por eso esa práctica ha cesado. No todo el tiempo es así. Hay razones válidas por las cuales una persona debe de mudarse. Las razones personales son 2. Diga conmigo: peligro en el área donde está la iglesia. Si es una iglesia con altos ratings de crimen, donde te pueden secuestrar a tus hijos, donde los pueden robar, donde pueden terminar muertos, donde te pueden hacer algo a ti, donde ya se sabe que han entrado a robar a la iglesia, donde a cada rato hay daños en las instalaciones de la iglesia, hay otras maneras de hacer ministerio sin que la iglesia esté ahí o sin que tú estés ahí. Y tienes que irte a otro lugar por seguridad propia, porque tu primera responsabilidad es tener una buena relación con Dios y luego cuidar de tu familia. Este no es el caso, así es que no se puede ir de la iglesia. Ni un amén santo. Número 2, en cuestiones personales, diga conmigo: cuestiones de distancia. No tiene nada de malo que si la iglesia se muda de edificio y te queda ya muy largo el camino, no tiene nada de malo que tú te muevas de iglesia, siempre y cuando vayas a una iglesia de sana doctrina. Cuando tú te mueves de una iglesia por cuestiones de distancia, deberías de conversar con tu pastor, en este caso conmigo, para que él te ayude a buscar una iglesia
buena, de sana doctrina, en el área donde tú te vas a mudar a vivir, o en el estado donde tú te vas a mudar a vivir. ¿Me dicen amén? Esas son razones bíblicas de luz verde. Nos vamos a ir a la luz roja, pero esta va a ser más rápido, porque el título del mensaje es razones bíblicas. ¿Me siguen hasta aquí? Siguiente, diga conmigo, luz roja. Hay gente que se va de la iglesia porque hay una persona que está viviendo en pecado. Mientras no sea un líder que se le permite liderar con pecado, mientras no sea un pastor que se sabe que está viviendo en pecado y se le permite ministrar, mientras no sea un servidor en áreas que demandan santidad, si viene una persona que no participa, que solamente se congrega y está viviendo en pecado, es una luz roja para irte de la iglesia. Tu responsabilidad es ayudar, es ministrar, es restaurar y ayudar a la gente a que deje su pecado y se convierta completamente a Cristo y se entregue completamente a Cristo. Eso está en 1 de Corintios 5, 9 al 13, y en 2 de Corintios 6, 14 al 18, y en Gálatas 6, 1 al 5. Nuestro deber es restaurar. Por eso en nuestra iglesia hay un lema que dice aceptación, restauración y amor. Es la esencia del cristianismo. Yo no puedo decir, es que la persona que se sienta al lado mío, que no tiene ministerio, que no es líder, que no es pastor, está viviendo en pecado y por eso me voy de la iglesia. Ese no es tu, déjeme se lo digo así, no se vaya a molestar ni ofender, ¿ok? Esto no le importa a usted. That's not your business. Esa es su relación personal con Cristo. Pero si es un líder que se le permite y no hay disciplina, o un servidor en áreas de ministerio donde se requiere disciplina, no se le corrige, como dice la palabra de Dios, con 3 oportunidades. El modelo bíblico para la disciplina es: habla con él a solas y dile que se corrija. Si no se corrige, habla con él con testigos y dile que se corrija y que deje de hacer lo que está haciendo malo. Si no se corrige, hazlo público en la iglesia y dile que se corrija. Eso es amor. Diga conmigo, 3 oportunidades para que se corrija. Si ama a Dios, se va a corregir a la primera. Si no ama a Dios, va a persistir. El último paso bíblico es: deséchalo de la iglesia, quítale su membresía y expúlsalo de la iglesia. Nosotros, gracias a Dios, no hemos llegado a ese punto, porque como la gente no se quiere corregir, se van solitos. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Les exhortas, llevas testigos, hablas con ellos y mejor salen corriendo, porque prefieren los placeres momentáneos de la vida que su relación con Dios. Y que Dios tenga misericordia de ellos. Gracias a Dios no hemos expulsado a nadie, se han ido solitos. Pero tu deber no es juzgar ni criticar, es restaurar, es ayudar para el cambio de las personas, es apoyar a las personas y tener paciencia con ellas para que cambien. ¿Alguien dice amén? Número 2, desacuerdos sobre asuntos doctrinales secundarios. Pastores, que yo no estoy de acuerdo en que las mujeres vengan en tacones. Es que yo no estoy de acuerdo que las hermanitas se peinen de lado. Pastores, que yo no estoy de acuerdo que usted predique con pantalón de mezclilla y con saco. Pastores, que yo no estoy de acuerdo que usted se ponga botines. Pastores, que yo no estoy de acuerdo que usted enseñe en tenis. Esas son cuestiones secundarias. ¿Me siguen hasta aquí? Usted no se puede ir de la iglesia por cuestiones secundarias. Es que no me agrada el estilo de música. Es que no me agrada cómo está de alto el sonido. Es que no me agrada cómo está de bajito el sonido. Es que no me agradan los pelos parados de los muchachos cuando están ministrando. En la Biblia no dice que un muchacho con pelos parados no puede ministrar. Los únicos pelos parados que condena la Biblia son los peinados ostentosos de las mujeres. Y en el contexto histórico eran mujeres que se hacían peinados con el miembro masculino. Era un grupo de feministas. Esos eran los peinados ostentosos de los cuales la Biblia dice que no puede permitirse en la iglesia. Necesitamos estudiar la Biblia. Hay muchísimas cosas que ignoramos de cultura, de historia. ¿Me siguen hasta aquí? Usted no se puede ir de la iglesia porque no se satisfacen sus preferencias personales, porque no venimos a agradarle a usted, venimos a agradar a Dios. Y mientras estemos centrados en la Biblia y agradando a Dios y no nos salgamos de la Biblia, sus cuestiones personales son lo de menos. Y con mucho respeto le digo, aquí no estamos para satisfacer la manera en que le guste que manejemos las finanzas. Hay pastores que yo quiero que no sea usted el que maneje la tarjeta,
es alguien más y que usted le pida permiso a las personas para hacer gastos. Come on, ¿de verdad? El que más ama el ministerio es el pastor. El que más debe de cuidar de las finanzas de la iglesia es el pastor. El que sabe la visión que Dios le ha dado, los planes y proyectos que Dios ha puesto en su corazón, las cosas que le ha encomendado, es el pastor. Y usted quiere que un pastor le pida permiso a alguien. Come on. La última vez que yo hice eso, me corrieron de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque se siente con un poder y ven al pastor como un empleado. Y me dividieron la iglesia. De ahí en adelante aprendí: si no quieres que la gente se adueñe de lo que es de Dios e ignore el sujetados a vuestros pastores, no le permitas que tenga poder sobre el dinero. Porque las personas que se sienten con poder sobre el dinero se sienten dueños de la iglesia y ven a todo mundo como sus empleados. Y un pastor así no puede disfrutar el ministerio. Mientras haya transparencia en la iglesia, eso es más que suficiente. Aquí no estamos para satisfacer cuestiones personales. Y usted no debería de irse, y tiene luz roja de irse de la iglesia, cuando no se satisfacen sus cuestiones personales que no son doctrinales. Es que yo no quiero que el pastor siga cantando. Él debería de dedicarse solamente al pastorado. ¿Y a usted qué le interesa? Si no hay un ministro que pueda ministrar, y Dios me ha dado eso a mí, porque lo más importante en nuestra iglesia es la ministración y la enseñanza. Hasta que no llegue un ministro que sepa ministrar, voy a estar aquí, porque es un don que Dios me ha dado y no me cuesta, y lo disfruto. Sí, estoy bien ocupado, hago demasiadas cosas, pero yo sé que Dios va a seguir mandando gente, y a su tiempo Él lo hará. ¿Alguien dice amén? Me voy de la iglesia porque el pastor canta. Me voy de la iglesia porque en la iglesia no se deberían de hacer baby showers. Se ha ido gente de nuestra iglesia por esas razones. Es que la iglesia no debe de hacer baby showers. El ministerio de mujeres, una de sus responsabilidades es mostrarle el amor a las hermanas y prepararles un pequeño baby shower con sándwiches, con fruta, no algo grande. La intención es lo que cuenta. No, yo me voy de la iglesia porque a todo mundo se les da ofrendas cuando se les muere un familiar cercano, menos a mí. Dale gracias a Dios que no la han necesitado. ¿Alguien dice amén? Es decir, cuando la gente pasa por necesidad, ahí estamos, le damos ofrenda aquí, le damos ofrenda acá. Y a mí nunca. Pues dale gracias a Dios que nunca lo has necesitado, que estás bendecido, que estás prosperado y que puedes bendecir a otras vidas, y no te quejes. ¿Me dicen amén? Número 4, diga conmigo: ofensas personales. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te niega el saludo, cuando tienes un pequeño conflicto con alguien, Mateo 18, 15 al 20 no dice que te vayas de la iglesia. ¿Ah? Pastor, me voy de la iglesia porque ya no me hablo con fulanito. What? Tienes luz roja bíblicamente. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero esa no es una razón válida. Ay, pastor, es que cuando lo veo ahí parado, ojalá que no sea a mí, ¿verdad? Cuando veo a ese hermanito ahí parado, se me revuelve el estómago. Tienes que arreglar tu corazón. No es una razón bíblica para irte de la iglesia. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Si tú tienes algo en contra de tu hermano, ve y ponte a cuentas, pide perdón y perdona. Porque si tú no pides perdón y no perdonas como Cristo te perdonó, ni tu ofrenda recibe el Señor. Mientras esté en ti, tú tienes que estar bien con todo mundo. Si tienes que pedir perdón, aunque no haya sido tu culpa, di perdóname. Ya tú sabes que tienes que guardar tu distancia, tus comentarios con esa persona, porque está muy sensible y se ofende fácil. Si tenías una relación de amistad íntima y no entiendes la razón de que es posesivo, posesiva, y que solamente quieres que sean tu amigo y que no tengas más amistades, y se enoja por eso, pídele perdón y aléjate. Pero sigue hablando, sigue saludando, sigue abrazando. Simplemente toma tu distancia. Eso es lo sabio. Eso es lo bíblico. Estar bien con todo no significa tenerlos todos los fines de semana con una carne asada en la casa. Tú puedes estar bien con todo el mundo y llevarte bien con todo el mundo y tener amigos íntimos con los que disfrutes estar, que no tienen esas características que te van a llevar a problemas. Ya estamos muy grandecitos para andar en dramas de 15 años. ¿Me dicen amén? Ya, come on. Actuemos como gente madura ya.
Gracias a Dios que esas cosas no pasan en nuestra iglesia. Amén. Tienes que pedir perdón y perdonar y arreglarte con tu hermano, no irte de la iglesia. Número 5, la falta de voluntad para someterte a la autoridad. Cuando tú tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que no entiendes, algo en lo cual no estás de acuerdo, tu responsabilidad es venir y hablarlo con el pastor. El pastor con fundamento bíblico tiene que decirte por qué se hacen las cosas así. Si tú tienes la razón, hablando se entiende la gente, y el pastor te va a decir: perdóname, sí, la regué y vamos a cambiar en eso. Y el pastor tiene que poner manos a la obra, porque tú vienes con un fundamento bíblico. Pero cuando vienes solamente porque a ti se te antoja, sin un fundamento bíblico, nada más porque tú así quieres las cosas, tu deber es sujetarte a la autoridad, someterte a la autoridad. Ni un amén, santo. ¿Me dicen amén? Hay gente que no le gusta someterse a la autoridad, que ignora al pastor. Le va a disciplinar el pastor porque no se está sometiendo. Eso está en 1 Timoteo 5, 19 y 20 y Hebreos 13, 7 y 17. Someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Sujétense a ellos para que puedan servir a Dios con alegría de corazón. Tu deber es someterte a la autoridad. Si hablas con el pastor porque algo doctrinalmente está mal, el pastor debe decir: ¿sabes qué? Tienes razón, aquí está el fundamento bíblico y vamos a tomar una dirección diferente. Nadie es perfecto. Somos una iglesia, un cuerpo, y podemos aprender los unos de los otros. Yo estoy abierto para todo. De hecho, este año que viene estoy planeando tener reuniones con ministerios y con los líderes, e incluso reuniones congregacionales que le vamos a llamar noche de lluvia de ideas, donde cada uno aporte lo que piensa y lo que Dios le guíe después de haber orado con fundamento bíblico, que deberíamos de hacer para tener un mayor impacto en la comunidad y como iglesia. Porque en la multitud de consejos hay sabiduría, y que quizá usted está viendo algo que yo no estoy viendo, o que los líderes no están viendo. Quizá usted tiene algo que puede aportar, que pueda ayudar a mejorar a la iglesia. Pero una cosa es querer ayudar y otra cosa es querer imponer. Usted no puede llegar a imponer. Pastores, que aquí está este modelo de discipulado cuando la iglesia ya tiene el propio. Es que deben de cambiarlo y establecer este. No, se trata de ideas, no de imponer lo que a ti te plazca. ¿Me dicen amén? Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Dile que está a tu lado: únete a la visión. Cuando tú no estás de acuerdo a la visión, pero la visión es bíblica y fundamentada por la palabra de Dios, tienes que unirte, no cambiarla. Hay gente que se aferra a la visión de ellos, y el pastor tiene que hacer lo que ellos dicen. La iglesia tiene que hacer lo que ellos dicen, porque esa es la visión que ellos tienen. Escucha esto, por favor. Dios le dio la responsabilidad a los pastores. Con una visión les encomendó el ministerio, y tú te debes de unir a la visión, porque si tú vienes con otra visión a querer imponer, a eso se le llama división. Dos visiones. La visión no es una razón para que tú te vayas de la iglesia. Debes de unirte a la visión. Tiene luz roja. ¿Alguien dice amén? Por último, desobediencia a la verdad. Porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Ojo aquí. Si el predicador no predica y enseña lo que tú quieres escuchar, no puedes irte de la iglesia. Hay gente que viene y me dice: pastor, es que usted debería de predicar de esto, debería de hablar de esto, debería decir esto, debería decirlo aquello. Yo con mucho respeto le digo: lo que pasa es de que yo como pastor tengo una comunión con Dios,
Y en la Biblia hay una persona gloriosa que se llama Espíritu Santo, que guía a los líderes de la iglesia y les muestra cosas que tú como miembro no puedes ver. Y eso es lo que basa la predicación de la iglesia. El que manda en lo que se predica no es la iglesia, sino el pastor, sino Dios a través del pastor. ¿Me dicen amén? El pastor se encuentra como entre la espada y la pared. Es que usted debería de predicar de las finanzas, es que usted debería de predicar del amor, es que usted debería de predicar de esto, debería de predicar de lo otro, debería de enseñar de esto, debería de hacer como este pastor, como aquel pastor. Es que a usted le hace falta. Yo no soy ellos, yo soy yo. Y yo no recibo órdenes de ustedes de lo que tengo que predicar. Yo recibo órdenes del de arriba. ¿Me dice amén? Yo predico lo que Él me guía a predicar. En algunas ocasiones me dice la gente: pastor, pero es que tú predicaste en contra de mí. Yo predico lo que Dios me guía. Y me ha pasado en muchas ocasiones que coincide con algo. Yo tengo mis mensajes preparados con mucha anticipación. Antes de iniciar una serie, yo ya tengo todos los mensajes con sus fundamentos bíblicos para poderlos predicar y el orden establecido. Si pasa algo entre medio relacionado a lo que voy a predicar, usted no puede venir a reclamarme: es que lo único que hablaste fue lo que yo estoy haciendo. No, es Dios que te quería hablar. No te emborrachas y resulta de que el sábado, antes de que yo prediqué sobre la borrachera, tú te emborrachaste y dices: ay, que predicó porque yo me emborraché el sábado. No, yo ya tenía el mensaje, nada más que Dios tenía un plan para ti, para sacarte de eso. ¿Alguien dice amén? Y dio la casualidad de que hablé de eso. En una ocasión se me acercó una jovencita y me dijo: pastor, usted habló de mí, ya no quiero que vuelva a hablar de mí en los mensajes. Le digo: yo no hablé de ti. Yo le hablé a los jóvenes que tú hayas hecho la noche anterior lo que yo dije que no estaba bien. Eso ya es otra historia. Usted tiene que ver la predicación, si es bíblica, como Dios hablándole. ¿Le da un fuerte aplauso al Señor? Si tú tienes comezón de escuchar lo que quieres escuchar y quieres que se te predique lo que tú quieres oír, y no sucede porque la predicación viene de lo alto, de la palabra de Dios, no es una razón bíblica para que tú te vayas de la iglesia. Es que no se predica y se enseña lo que yo quiero. Pastores, que aquí no hay profetas y yo necesito que haya profetas. Pastores, que aquí no hay apóstoles y yo quiero que haya apóstoles. Pues ve a una iglesia donde haya. Pero nosotros te hemos enseñado las razones bíblicas por las cuales no creemos ni le damos el título de profeta ni de apóstol a nadie. Un profeta es un portavoz de Dios, alguien que trae el mensaje de Dios. El que funge como profeta hoy en día son los predicadores y maestros, porque son los portadores del mensaje de Dios. Hoy ya no se le da el título de profeta a nadie, porque el mensaje ya está escrito. Cuando había profetas no había un mensaje escrito, venía de lo alto. Hoy ya tenemos una Biblia. Creemos en el don de profecía, pero solamente en 3 ramas que están en la Biblia: edificación, exhortación y consolación. Fuera de esas 3 ramas no es bíblico, no la aceptamos. No vamos a tener gente aquí que prometa carros, que prometa casas, que prometa viajes, que prometa finanzas, que prometa todo lo efímero. Vamos a tener personas exhortando con el don de profecía que edifica, exhorta y consuela. Todo para la edificación del cuerpo de Cristo. No creemos en el título de apóstol. La palabra apóstol significa enviado. El trabajo de un apóstol era ir a tierras donde no se había predicado el evangelio, establecer una iglesia, discipularla y poner a un pastor. El título de apóstol ya no se le da a nadie. Por eso el apóstol Pablo lo peleó tanto, porque Dios lo llamó a ser apóstol de los gentiles. Pero en el libro de Hechos vienen los requisitos: haber estado con el Señor Jesús desde el comienzo de su ministerio, haberse sido testigo ocular en las cosas que Dios dijo que Jesús hizo e hizo hasta su ascensión al cielo. Por eso Pablo defendía su apostolado. Después de ahí ya no hay más apóstoles. El fundamento de los apóstoles y los profetas no significa que sean los ministerios que deben de estar.
El fundamento es lo que ellos hicieron, lo que ellos predicaron, la palabra que fueron inspirada por Dios a través de ellos. De ahí nosotros sobreedificamos. El fundamento fue lo que los apóstoles escribieron. Ya no hay más escritura, la revelación cesó, por eso ya no hay apóstoles. Ahora nosotros sobreedificamos en el fundamento ya sentado, que es la palabra de Dios. El trabajo del apostolado sigue vigente. Hoy no les damos el título de apóstoles, le llamamos misioneros. ¿Qué hace un misionero? Va a tierras donde no se ha predicado el evangelio, hace una iglesia, la discipula y deja un pastor y se va a otro lugar. Pero se van a lugares donde no se ha predicado el evangelio. No se van a París, no se vienen a los Estados Unidos como misioneros. Aquí ya tenemos muchos. Se van a tribus, a tierras lejanas, a una cultura diferente, porque los misioneros de hoy en día están tremendos. Pastor, quiero irme como misionero a Estados Unidos, ¿me puede ayudar? Come on. Pablo dice: yo he ido a predicar el evangelio donde nadie más ha predicado. Los apóstoles de hoy en día, con mucho respeto lo digo, son personas que agarran iglesias que se están muriendo, les prometen la luna y las estrellas, las hacen parte de su cobertura, les sacan diezmos de diezmos o un porcentaje de los diezmos y les prometen que van a crecer estando bajo su cobertura. No las plantaron, no predicaron en tierras donde no se ha predicado el evangelio. Solamente tienen varias iglesias hijas, pero no van a ningún lugar. No son enviados, no son apóstoles. Por eso nos rehusamos a llamarles apóstoles, aunque se ofendan. En una ocasión, siendo líder y siendo pastor, el pastor invitó a un profeta a la iglesia. Todo el mundo le decía profeta y yo le decía pastor. Y se enojaba conmigo: yo soy profeta, no pastor. Oh, está bien, pastor. Y me tiraba desde el púlpito: aquellos que no quieren reconocerme como profeta del Señor, eres pastor, no eres profeta. Todo pastor funge como profeta al predicar la palabra. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: luz amarilla. Número 1, antes de irte de una iglesia, ora. Asegúrate que sea la voluntad de Dios. Cuando alguien viene conmigo y me dice: pastor, me voy de la iglesia, primero vemos las razones. Le explico por qué no debería irse de la iglesia. Le digo: ora a Dios. Ya oré. ¿Estás seguro o segura que es la voluntad de Dios? Sí. Si es la voluntad de Dios y tú ya hablaste con Dios, ¿quién soy yo para decirte que no? Y lo bendigo. Le enseño lo correcto. Pero hay gente que se aferra a hacer la voluntad de ellos y no someterse a la autoridad de Dios y a la autoridad que Dios estableció. ¿Me dicen amén? Luz amarilla, después de orar para que Dios te hable, cambie tu corazón o cambie lo que está pasando en la iglesia. En ocasiones, le voy a ser sincero, no va a haber cambio en la iglesia. El único que puede traer el cambio es el pastor, los pastores de la iglesia. Y si el pastor no quiere cambiar, no va a haber cambio. Te van a prometer que va a haber cambio, pero no van a hacer nada para el cambio. Número 2, luz amarilla, examina tus motivos. ¿Por qué quieres irte? ¿Son razones bíblicas válidas o es una luz roja? Sé honesto contigo mismo. Y si no encuentras una razón para irte bíblica como las que te estoy dando, no te vayas. Ni un amén, santo. Usted sabe que los desacuerdos se pueden arreglar, ¿verdad que sí? Hablando se entiende la gente. Hablemos, conversemos, reunámonos. Cuando empezó el COVID, que nos pudimos reunir después, yo perdí gente en la iglesia porque querían que exigiera la mascarilla como requisito. Y el gobierno estaba diciendo: cada quien toma sus propias decisiones en su libertad. Y perdimos gente por eso. Yo no puedo obligar a que la gente usara mascarilla, ni la puedo obligar a que no use mascarilla. Esa es decisión suya. ¿Me dicen amén? Pastores, que no me siento seguro. Yo le decía: si no se siente seguro, llegue ya que hayamos empezado y váyase a una esquina, que no entre en contacto con nadie
Y cuando acabe, váyase corriendo primero, pero no deje de venir. Ah, no, es que usted es un irresponsable. ¿No le preocupa a la gente? Usted no sabe qué caos. El modelo bíblico es libertad propia de elegir. El pastor no viene a imponer. El pastor predica y usted decide qué hacer con la predicación y con la enseñanza. Usted tiene libertad personal y propia. Yo no puedo llegar aquí a imponer. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando era requisito, lo hicimos como requisito. Cuando nos dijo el gobierno que no nos podíamos reunir, no nos reunimos. Cuando dijo pueden regresar, regresamos. Lo estábamos haciendo todo bajo las reglas. La Biblia nos dice que debemos de sujetarnos a las autoridades. Y si las autoridades no tomaban como exigencia el requisito de usarla, era libertad propia. Y la gente se fue porque no se satisfació sus preferencias personales, sus ideas. ¿Me siguen hasta aquí? Número 3, revisa los compromisos que has hecho para servir. ¿Me siguen hasta aquí? Si tú estás sirviendo y tienes un compromiso para servir, no puedes dejar el ministerio abandonado. Tienes que dar tiempo para que el pastor busque a alguien que supla tu lugar, o tú preparar a alguien para que luego te vayas. En nuestra iglesia no se preocupen porque no tenemos ese problema. Usted se va hoy y mañana hay alguien más que está trabajando en su lugar. Gracias a Dios. Porque somos una iglesia que entiende lo que es servir a Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Nosotros tenemos un dicho que todos somos importantes, pero ni aún el pastor es indispensable. Cuando Dios termina el ministerio de alguien, levanta a alguien más. Cuando Dios termine mi ministerio, como un David, va a levantar, como un Saúl va a levantar a un David. Cuando termina un Elías, Dios levanta a un Eliseo. Cuando termina un Moisés, Dios levanta a un Josué. Dios no tiene problema. Esta obra es del Señor. Siempre va a proveer un remanente fiel. El profeta decía: soy el único Señor que te ama y te sirve. No, todavía tengo un remanente fiel que no ha doblado sus rodillas ante Baal. De eso ni te preocupes. Levántate, sigue tu camino y sigue sirviendo. Pero en iglesias pequeñas donde hay muy pocos servidores, prepare a alguien. ¿Me dicen amén? Anuncie con cierto tiempo, cumpla con sus deberes ministeriales. Yo espero que nadie se vaya de nuestra iglesia. Por eso le estoy enseñando la Biblia. ¿Alguien dice amén? Número 5, piensa en cómo tu traslado afecta a los demás. No solamente debes de pensar en ti, tienes que pensar en tu familia. Tienes que pensar en tus hijos. Tienes que pensar en tu matrimonio. Tienes que pensar en los hermanos de la iglesia que te aman y te aprecian. Tienes que pensar en los nuevos creyentes que estás mentoreando, que si tú te vas de la iglesia, los vas a afectar a ellos y puede que ya no volvamos a rescatarlos. ¿Me siguen hasta aquí? En nuestra iglesia se ha ido gente en los 10 años que tenemos, porque así son las iglesias, gente va y gente viene, donde se han ido. Hay personas que se han ido con ellos y hay gente que queda en el limbo. Y del limbo pasan a la antigua manera de vivir. ¿Por qué? Porque veían en una persona un ejemplo a seguir. Esa persona se va de la iglesia, a la iglesia donde fueron ellos, no les gustó, no sienten nada, sus hijos no se sienten bien. Y terminan los hijos alejados de Dios, sin servir a Dios, sin ministerio. Los niños ya no quieren ir a la iglesia de los niños, ya no quieren los jóvenes ir a las reuniones porque no se sienten bien. ¿Me siguen hasta aquí? Claro, si te vas a una iglesia donde tenga todo lo que nosotros tenemos, pues gloria a Dios, porque no se va a sentir. Lo único que se va a sentir son las amistades, que ya no van a ser frecuentes como hasta ahora. Lo mejor sería que no te fueras, pero si alguien tiene que irse y no le importan las amistades de sus hijos, como pasa en la escuela, pues ni modo, mientras sean razones válidas. Número 6, determina dónde transferirás tu membresía antes de irte. Antes de irte, tú tienes que hacer 2 cosas. Número 1, hablar con tu pastor antes de visitar otras iglesias. Número 2, hacer un research en el internet sobre esas iglesias, escuchar las predicaciones del pastor, escuchar las enseñanzas, ver las actividades de la iglesia.
Número 3, el pastor ya sabe que te vas antes de visitar iglesias. Tú sigues viniendo, pero en el momento en que tú dices que te vas, se hacen los movimientos y los cambios para que tú dejes el ministerio y que no se siente el dolor de la pérdida de un siervo de Dios o una sierva de Dios. Dejas de servir, sigues viniendo, estás online buscando iglesias. Después de que buscas iglesias, sigues viniendo, empiezas a visitar unas iglesias y la gente ya se está dando cuenta de que tú ya casi no estás viniendo. Llega el momento en que te vas y ya la gente sabe por qué. Ya habías dicho que te ibas. Lo peor que puedes hacer es ir a visitar iglesias, no avisar, no decir que te vas y de repente de un día para otro, pastor, me voy. Eso no es ético. ¿Me siguen hasta aquí? Número 7, y con esto cierro. Ten una reunión acerca de tu salida con tu pastor. Si se pueden solucionar las cosas, las solucionamos. Si no, pues como dijo Pablo y Bernabé, tú por tu lado y yo por el mío, que también es bíblico. Si no podemos trabajar juntos, pues ¿qué le podemos hacer? Que Dios te bendiga donde tú vas y que Dios nos siga bendiciendo a nosotros. Todo lo que le acabo de decir es bíblico. Le di fundamentos bíblicos. Pastor, ¿qué pasa cuando alguien se fue de nuestra iglesia y quiere regresar? Hablando se entiende la gente. La esencia del regreso, después de que fueron a varios lugares y no se sintieron bien, porque esta es su casa, porque esta es su familia, es sentarse a conversar. Dios me ha dado un corazón lleno de amor por cada uno de ustedes, que yo nunca voy a decirle a alguien no vengas a esta iglesia. Al contrario, me va a dar un gusto y una alegría que usted venga de regreso para acá, porque tiene su familia y tiene su casa. ¿Alguien dice amén? Y siempre, escuche bien lo que le voy a decir, siempre va a ser bienvenido en esta iglesia. No importa los errores que hayamos cometido, no importa las malcrianzas que me haya hecho y las faltas de respeto que me hayan hecho, yo no guardo rencor. Soy un pastor y siempre lo voy a amar y le voy a recibir con alegría de corazón. ¿Alguien dice amén? He recibido a gente que en los supermercados me dejaba con la mano estirada porque no me querían saludar. Pero hablando se entiende la gente. He hablado con ellos, me piden perdón, yo les digo también perdóname porque no me preocupé por ti. Crezcamos juntos, avancemos juntos, tú mejoras, yo mejoro y servimos juntos al Señor, porque para eso nos llamó el Señor. ¿Alguien dice amén? Cuando alguien se va de la iglesia no significa enemistad, no significa rencor, no significa odio, no significa ya no nos podemos ver, ya no nos soportamos. Significa cambio de dirección, cada quien por su camino, pero nos seguimos amando. Nos encontramos y nos seguimos abrazando. Nunca se vaya enojado, porque yo nunca voy a quedar enojado con usted. ¿Me dicen amén? Vayámonos con un abrazo, con una sonrisa, con una despedida bonita. ¿Alguien dice amén? Para que donde quiera que nos encontremos, ni usted tenga pena ni yo tenga pena. Lo abrazo, no me abrazo. Nunca tuvimos una última reunión para abrazarnos. Por favor, avise cuando se vaya a ir de iglesia. Hablemos. Sé que como humanos cometemos errores por la vergüenza, no sabemos cómo expresarnos, pero por lo menos conteste el teléfono. A veces hay gente que desaparece. Le dijeron a otros que se iban, pero a mí no, yo ni siquiera me enteré, fue el último que me enteré. Les hablo por teléfono, no me contestan. Les mando mensajes, no me los contestan. Después de tratar varias veces ya entiendo y digo, pues ya no quiere saber de nosotros. ¿Qué le hicimos? No lo sé. Lo único que hacemos aquí es amar a Dios y servir a las personas y servir a nuestra comunidad. Siempre van a tener una casa aquí. Como nuestra familia no hay dos. Hay mejores y hay peores, pero como nosotros no hay dos. Y si usted es parte de nuestra familia, es mejor que se quede con la familia.
La familia lo soporta todo. Se enojan, se contentan, se reconcilian, se apoyan, se animan. Esa es una familia. Si los lazos de familia se rompen a la primera mirada, al primer saludo, a la primera vez que no estamos de acuerdo en algo, entonces ¿qué clase de familia somos? ¿Alguien dice amén? Hablando se entiende la gente. ¿Cuánto tienen un fuerte aplauso, Señor? Póngase de pie, por favor. Ese es el tiempo para los diezmos y las ofrendas. Algunos anuncios mientras se prepara con sus diezmos y sus ofrendas. Ya viene el retiro para mujeres. Regístrese por favor con Shirley. Ahí usted tiene las fechas. Retiro para mujeres. ¿Me lo ponen por favor? Tan amables. Va a ser el 18 y 19 de noviembre. Vamos a tener un tiempo bien especial, expuestos a la presencia de Dios y expuestos a la palabra de Dios. También viene ya nuestra reunión de hombres. Ahí ustedes tienen la fecha para que por favor participe. Reunión de hombres, el poder del agradecimiento, sábado 12 de noviembre, 7:30 p.m. en las instalaciones de la iglesia. No se lo puede perder. Pastor, ¿va a haber comida? Por favor, esa pregunta ya ni se pregunta. Claro que sí. Las reuniones de hombres sin comida no pueden ser reuniones. Así que tenemos 2 platillos especiales, alimento espiritual y comemos juntos, ¿ok? Entonces tenemos la reunión de hombres para que vaya separando la fecha. Ahí usted la tiene. También Hell's Gate. Ahí usted tiene la información para la salida de Hell's Gate. Eso va a ser ya el próximo viernes 4 de noviembre a las 8 de la noche. Allá nos vamos a ver. Le vamos a mandar la dirección en EP News. La vamos a poner en la página de Facebook de nuestra iglesia, de Instagram, para que usted sepa. Usted compra su ticket online con las personas que usted vaya a ir. Cada quien va a comprar su propio ticket. Cuesta $20 por persona. Nada más visite hellsgates.org y ahí va a encontrar toda la información. Es una dramatización de la gran tribulación y de los tiempos antes del fin. Amén. Así es que póngame cualquier otro anuncio que tengamos, por favor, que ando un poquito perdido aquí en mi teléfono con los anuncios. La noche de talentos, muchas gracias, muchachos. Eso va a ser el lunes 31 de octubre, 7:30 p.m., es decir, mañana, ¿ok? Nos vemos aquí para la noche de talentos. Hoy no se pierdan la boda de Karen y de Cristian, por favor. Todos están invitados. Ahorita recogemos estas sillas, las metemos, sacamos mesas redondas, ponemos unas cuantas de aquí, unas cuantas de allá, sacamos sillas de plástico y a las 4 de la tarde empezamos con la boda, ¿ok? Así es que quédese a acompañar a nuestros hermanos. Somos una familia, nos apoyamos, nos hacemos presentes, todos expresando nuestro amor y nuestra alegría de que los hijos de nuestra hermana Rosa e Israel, bueno, la hija se va a casar. ¿Algún otro anuncio que tengamos? ¿No? That's it. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Algunos hermanos están contentísimos. Así debería de hacer los anuncios todos los domingos, pastor, rapidito, ¿okay? Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la bendición que nos das para poder, bendito Dios, sembrar para tu reino. Hoy con alegría de corazón, sabiendo la responsabilidad que tenemos, con un corazón que quiere serte fiel, con gratitud en el corazón, Señor, y con responsabilidad para que nuestra iglesia siga siendo luz del mundo y sal de la tierra, para que podamos seguir siendo una luz y una voz de esperanza, para que podamos seguir discipulando a cada miembro de la familia, Señor. Queremos sembrar para tu reino. Yo te ruego, Señor, que bendigas al dador alegre, que aquel que queriendo sembrar no puede, Señor, abra los cielos y envíes bendiciones hasta que sobre y abunden. Que abra los cielos y derrames bendiciones grandes, Señor. Todo lo hacemos para honra y gloria de tu nombre, sabiendo que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, mas el que siembra escasamente, escasamente segará. Lo hacemos con alegría de corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas y bendices al dador alegre. Aquel que queriendo sembrar y no puede, Señor, te pedimos que le bendigas, que sea su proveedor, que abra los cielos y envíe, Señor, oportunidades laborales bien remuneradas, Señor,
más clientes en las empresas aquí representadas, Señor, y que tu palabra se haga real cuando dice, Señor, que lo que sembramos cosecharemos. Lo hacemos con amor para ti, para que nuestra iglesia siga siendo de bendición a esta sociedad, bendito Dios, y a esta comunidad. Gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Lo puede hacer de 3 maneras: Cash App, Zelle, o de manera tradicional a través del sobre con alegría de corazón. ¡Ánimo!